ahora pasaríamos a los siguientes expositores. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Los siguientes panelistas son el doctor Sergio Alcocer, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y el ingeniero Rubén Bautista, becario del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Doctor ingeniero, por favor. Muchas gracias, doctor Luciano Fernández, por su amable presentación. Yo voy a hacer la presentación de las primeras láminas y el ingeniero Rubén Bautista terminará la presentación. Esta es una presentación que versa sobre una de las lecciones que nos acaba de transmitir el doctor Muriá, que se extrajeron del acompañamiento que se hizo con el INIFED y con el Banco Mundial en la reconstrucción de escuelas tras los sismos de 2017, que es la necesidad de contar en el país con una metodología de evaluación posísmica, en este caso para la infraestructura física educativa. La siguiente, por favor. Lo que pretendemos con esto es, atendiendo al ciclo de la gestión integral de riesgo, atender la situación de auxilio, recuperación, que es lo que sucede inmediatamente después de la ocurrencia de en este caso, de un sismo. En etapa de auxilio, en donde lo que buscamos es de atender a la población afectada y tratar de recuperar la normalidad lo antes posible, para lo cual se recurre a una evaluación de los edificios de nivel 1, consistente esta metodología a base de niveles con lo que vimos el día de ayer de nuestros colegas de Taiwán, de Italia, de Estados Unidos, en donde aplican evaluaciones por niveles, cada nivel más elaborado y más complejo en función de lo que se requiere. Una vez que estamos ya en franca etapa de recuperación, se aplica un nivel de evaluación 2 para poder discriminar cuáles de las estructuras deben de ser rehabilitadas, cuáles no. En la siguiente, por favor, vemos que en el nivel 3, que ya es una vez que se ha decidido la reconstrucción de la infraestructura o bien su rehabilitación, pues es necesario llevar a cabo un nivel de evaluación que denominamos de nivel 3, que se acompaña con una guía de rehabilitación sísmica que corresponde a la siguiente presentación. La siguiente. Vamos entonces con esta metodología, lo que buscamos es responder a estas preguntas. La metodología está diseñada para aplicarse en el nivel 1 y en el nivel 2, que es que si se puede, la pregunta es si se puede entrar y utilizar la escuela con 3 respuestas posibles, sí, no o bien si hay dudas. Sí significa que se coloca una papeleta de color verde, no si se coloca un aviso de color rojo, y cuando hay dudas se coloca uno de color amarillo, normalmente restringiendo la entrada a estas escuelas. Esto es lo que denominamos el método de evaluación rápida, que se aplica inmediatamente después de la ocurrencia de un sismo, a las horas inmediatas, días inmediatos a la ocurrencia del sismo. La metodología de evaluación nivel 2, que hemos llamado intermedia, lo que busca es contestar 2 preguntas. Primero, si se confirma el nivel de evaluación rápido anterior, el nivel número 1, que puede ser la respuesta sí o no. Y la segunda es contestar si se requiere una rehabilitación estructural del edificio o bien se requiere demoler. Esta es una metodología que se aplica días después de la ocurrencia de un sismo. Debo decir que no se deben de aplicar simultáneamente el nivel 1 y el nivel 2. Ya se intentó hacer en la Ciudad de México después del temblor de 2017 con resultados muy poco favorables. Ya se intentó hacer en la infraestructura física educativa después de los temblores de 2017 con resultados poco favorables. Ya lo mencionó el doctor Muriá con las inconsistencias que se obtuvieron. Y justamente lo que buscamos con esta metodología que hemos elaborado con el INIFED, gracias al apoyo del INIFED y con la colaboración de sus expertos, es discriminar con 2 niveles, el nivel 1 y el nivel 2. Una vez que se ha decidido rehabilitar la estructura, se aplica un método de evaluación profunda, que eso ya ocurre en semanas o meses después de la ocurrencia del sismo y que nos referiremos en la próxima presentación. La metodología que se ha desarrollado incluye 3 documentos que va a detallar el ingeniero Rubén Bautista, los de niveles 1 y 2, y yo en la siguiente presentación hablaré de la guía técnica de rehabilitación sísmica. Adelante, por favor, Rubén. Sí, muchas gracias, doctor. Como comentó el doctor, el primero de los temas que vamos a tocar es el volumen 1, que es propiamente la metodología de evaluación posísmica. Su propósito principal es
Un segundo nada más. Pues poder evaluar las estructuras luego de la emergencia con el fin de ver el estado de las estructuras luego de este evento. Uno de los propósitos de esta metodología pues es homogeneizar y uniformizar la clasificación de daño, ya que en sismos pasados pudimos ver que a veces esta clasificación de daño no era consistente unas con otras, ya que se tenían a veces algunos dictámenes donde se decía el tipo de daño que tenía la estructura y no era consistente con algunas otras dictámenes que se habían hecho. Por lo tanto, se busca que esta clasificación de daño sea lo más homogénea posible para que todos podamos estar claros que es un daño severo, que es un daño moderado y que es un daño ligero. Esto con el fin de contribuir al plan de inspecciones para que así el sistema, que en este caso serían los organismos que van a evaluar el daño, puedan transmitir de forma correcta cuáles son los siguientes pasos a realizar en la inspección de estas estructuras. El contenido de este volumen 1 consta de 15 capítulos, de los cuales me voy a centrar en algunos de ellos que son el capítulo 4, 5 y 6, que son propiamente la metodología, como comentaba el doctor Sergio. El nivel 1 va a ser la metodología de evaluación rápida. El nivel 2 será la metodología de evaluación intermedia, que es consecuente al nivel 1. Posteriormente, en este volumen, veremos la inspección que se debe de realizar en cada una de las estructuras dependiendo su material constructivo, ya sea de mampostería, sea de concreto y sea de acero. Y para cada uno de estos se mencionan los diferentes prototipos o los diferentes sistemas constructivos que se tienen para cada uno de estas estructuras. Siguiendo los siguientes 3 capítulos nos van a hablar sobre algunos otros peligros que se deben de considerar, que no son de carácter estructural, pero sí representan un gran daño, tales como, un gran riesgo para las personas que van a hacer uso de estas instalaciones, tales como los peligros geotécnicos, los peligros no estructurales, tales como los materiales que se pueden desprender de las estructuras o bardas que pueden estar en peligro de colapsar. Y el capítulo 12 nos habla sobre los materiales peligrosos, de cómo se deben de gestionar en caso de que se presenten en las estructuras. Este diagrama de flujo nos resume perfectamente cómo es que se va a llevar a cabo la metodología. La metodología principalmente se va a centrar en el nivel 1, que es el de mayor amplitud, en donde se va a hacer un barrido de todas las estructuras que hayan estado expuestas a este evento, en donde se va a saber si las estructuras se pueden usar o no, y en caso de que exista duda, cómo es que se va a poder ingresar. Posteriormente, en el siguiente nivel, el nivel número 2, se debe de confirmar si este uso es permitido o no, y además se debe de decir si es que se necesita una rehabilitación o bien los pasos a seguir para la estructura dañada en este caso. Y posteriormente, en caso de que se decida rehabilitar la estructura, pues se tomará el caso del nivel 3, que ya es la evaluación profunda. Para que la población sepa cuáles son el resultado de estas evaluaciones, se decidió colocar una papeleta por edificio en el cual se va a decir las características de este edificio y de si se puede o no acceder a esta estructura. Además de esto, se propone que haya una papeleta afuera de las escuelas para que los padres de familia y todos los interesados en la salud estructural de la escuela puedan saber el comportamiento de cada uno de los edificios. Por lo tanto, se enlistan todos los edificios y que en cada uno de ellos se coloca el nivel de daño o el semáforo que tiene cada uno de estos edificios. Aunado a ello, se pide que se haga un croquis de las áreas restringidas en caso de que estas pues puedan llegar a ser peligrosas para los usuarios de las escuelas. Aquí podemos ver el formato de evaluación rápida que nos dice, nos permite saber todas las características de la estructura.
desde su ubicación, su localización geográfica, su clave de registro, clave de trabajo del centro, y algunos otros datos que ya son más de carácter estructural, como su año de construcción, el tipo de estructura, los materiales que se ocuparon y si ésta pudo ser rehabilitada en años previos. En la siguiente página podemos ver que ya son las características del daño, en donde se enlistan en 3 apartados: daño global, daño estructural y daño no estructural. Para cada uno de estos se tiene una clasificación de daño nulo, ligero, moderado y severo. Después de esto, de que ya se evaluaron cada uno de los alcances del estructural, no estructural y el global, se pide que se dé un daño global estimado, que este va a ir en porcentajes para que con esto podamos saber asignar el semáforo que van a ser, como ya lo habíamos mencionado, 3 colores: verde, amarillo y rojo, los cuales en el caso del amarillo y el rojo van a tener 2, amarillo 1 y amarillo 2, y rojo 1 y rojo 2, que aquí en la metodología se dice cuál es cada uno de ellos. Para el caso de la evaluación intermedia, esta clasificación se va a hacer a través de niveles de atención prioritaria, los cuales van a estar dados a través de la relación de capacidad y demanda que se obtenga de cada una de las estructuras y de algunos otros datos que se mencionan aquí en la metodología, principalmente para el nivel de atención 1 y 2. Esto lo vamos a obtener a través de ecuaciones y de este procedimiento que viene en la metodología, el cual nos va a permitir saber el comportamiento de los elementos, desde columnas de concreto, de acero, vigas de concreto, de acero, muros de carga o diafragma, en este caso de mampostería o de concreto, y algunos otros elementos que se deben de tomar en cuenta para la evaluación de la capacidad versus la demanda. Aquí podemos ver algunas de las ecuaciones que se piden a la metodología. No se incluyen todas debido a que es una gran cantidad para cada uno de los diferentes sistemas constructivos. Para poder hacer uso de estas ecuaciones se necesitan algunos factores reductivos que nos permitirán darle una clasificación más certera a la capacidad que tienen las estructuras, y esto se va a hacer a través de los modos de comportamiento y del nivel del daño. Como podemos ver, para distintos niveles de daño se les asigna un factor reductivo diferente que va a afectar en la capacidad de la estructura. Ya los siguientes capítulos, en este caso es el capítulo 7, 8 y 9, que ya son las inspecciones que se deben de realizar a las diferentes estructuras. Tenemos cuadros como el que ven en pantalla que nos permiten saber qué es lo que debemos de revisar en las estructuras para con esto cerciorarnos que se está haciendo un levantamiento bien hecho de las estructuras. Aunado a estos cuadros, se muestran imágenes que están basadas en los cuadros que mencioné anteriormente, para que sea más gráfico la forma en que vamos a ver estos daños. El siguiente documento es el manual de campo, que tiene como objetivo apoyar a las autoridades encargadas de la infraestructura física educativa y de protección civil en la aplicación de la evaluación posísmica luego de que se declara la emergencia por sismo. Esto va a ser horas después, como lo comentaba el doctor, de la emergencia, esto para que se dé pronto atención a la emergencia. Este documento tiene la característica de que debe de ser ocupado en sitio. Este documento no reemplaza al volumen 1, solo es un material de apoyo que condensa todo lo que vimos en el documento anterior, que es la metodología del volumen 1. Este documento tiene la gran bondad de que es un documento más amigable, si podría decirse así, ya que tiene colores que permiten la consulta rápida de los tópicos que aquí podemos ver, en donde estos capítulos, como podemos ver, tienen cierta similitud con los que vimos anteriormente en el volumen 1. Aquí, como podemos ver, hay algunas pantallas de lo que se puede ver en este volumen, que la gran ventaja de este volumen es que es más gráfico, tiene más imágenes,
explica un poco más sintetizado lo que se debe de realizar en campo y nos permite consultarlo al momento. El siguiente documento es el volumen 2, que es la introducción al comportamiento sísmico de las estructuras para fines de evaluación. Este es un documento complementario al volumen 1 y su objetivo es que los evaluadores cuenten con conocimientos uniformes, es decir, que todos tengan los mismos conocimientos para que puedan evaluar de forma correcta los edificios y lo hagan de manera uniforme y que no se brinquen o salten o omitan pasos que se deben de hacer en la evaluación. Con esto que conduzca a resultados homogéneos. El contenido de este documento consta de 10 capítulos, entre los cuales pues, son propiedades generales de las estructuras, en donde se nos menciona las propiedades que son necesarias para que determinan el comportamiento de los sismos, que determinan el comportamiento de las estructuras ante los sismos, como son la resistencia, la ductilidad, entre otras características que deben tener las estructuras. El siguiente capítulo nos muestra las características que a veces juegan a desventaja de las estructuras, tales como características arquitectónicas, estructurales o de construcción. En este capítulo se muestran varias imágenes de lo que no se debe de hacer para que se tenga un buen comportamiento estructural. El siguiente capítulo son el deterioro de elementos estructurales y su efecto en la respuesta de los sismos. Aquí se dice cuáles son estos deterioros y cómo se deben de solucionar. Los siguientes 4 capítulos nos mencionan el comportamiento de las estructuras dependiendo su material constructivo. Aquí en las láminas siguientes les voy a mostrar algunos cuadros que nos van a decir cómo se va a dar este comportamiento. Esto nos va a permitir saber y entender un poco mejor cómo es que se comportan cada una de las estructuras. Finalmente, en el capítulo 10, tenemos las fallas y peligros geotécnicos más frecuentes que se presentan en estas estructuras luego del sismo. Aquí, como podemos ver, tenemos la tabla 7.1, que es referente a marcos de concreto reforzado, en donde aquí tenemos también una ilustración de los tipos de estructuras que se van a tener para este sistema estructural, en donde se nos van a indicar los posibles daños que puedan tener las estructuras luego del sismo. Además, se va a mencionar cada uno de los modos de comportamiento en donde se va a indicar por qué suceden estos comportamientos y cuáles son sus formas de prevenirlos. Aunado a esto, como pueden ver, se mencionan, se ponen algunas ilustraciones sobre cómo es que se van a llegar a dar estos comportamientos. Esto, como lo comenté, es para cada uno de los sistemas constructivos. Aquí nada más estoy mencionando el de marcos de concreto, pero hay para acero, para mampostería, en sus diferentes sistemas estructurales. Finalmente, tenemos las fallas y peligros geotécnicos, en donde se muestran ilustraciones de qué es lo que se puede provocar después del sismo y sus posibles causas. Entonces, en total, esta es todas las metodologías, los 3 documentos que se van a tener y los pasos a seguir que debemos de tener después de que ya tenemos esta metodología hecha, pues es talleres de capacitación para que las personas, los evaluadores en específico, sepan de forma correcta cómo es que se va a aplicar esta metodología y que sepan a ciencia cierta qué y qué no se debe de hacer en las estructuras, para que se familiaricen un poco más con este documento. Se deben de proponer estrategias de comunicación y vinculación con los distintos interesados en la seguridad de las escuelas, esto con el fin de que todos caminen hacia el mismo objetivo, que es la seguridad estructural de las escuelas, para que se puedan ocupar de la mejor forma. Se debe de tener un sistema de seguimiento de los proyectos, ya que, como comentó el doctor David Muriá en la anterior presentación, a veces se da el proyecto, pero no se da un seguimiento de cómo es que se debe de realizar esto, y a veces tenemos algunas deficiencias, como lo comentó el doctor David, en la ejecución del proyecto. Finalmente, se propone que, aunado a estas guías y manuales para la evaluación estructural, se creen guías y manuales para los padres de familia, para que ellos también conozcan los alcances de este proyecto,
para involucrarlos de manera que puedan ver cómo se va a hacer esto, pero no en su construcción. Se debe de generar también guías y manuales del mantenimiento y la conservación de la infraestructura educativa, ya que a veces esto es un tema que no se menciona tan a detalle y es un tema muy importante en el desempeño de las estructuras ante sismos. Finalmente, quiero agradecer a todos los colaboradores que hemos estado haciendo este proyecto. Como pueden ver, es una gran cantidad de compañeros y de personas que están involucrados, principalmente pues dar las gracias al doctor Sergio, que es el coordinador, y al doctor David, que es el coordinador, y pues todos nosotros que estamos colaborando en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Bautista. Muchas gracias, doctor Alcocer. Tenemos unos minutos para algunas preguntas y comentarios. Y bueno, la principal pregunta que tienen los espectadores es que si estos documentos ya están públicos, que en dónde se pueden conseguir. Entonces, doctor Alcocer, no sé si tenga un comentario acerca de lo que va a suceder con estos documentos. Cómo no, muchas gracias. El día de mañana vamos a presentarlos formalmente en la ceremonia de clausura. Estarían disponibles tanto en la dirección de internet del INIFED como en una dirección de internet de la UNAM para que se puedan consultar, se puedan descargar los 4 documentos, los 3 que mencionó Rubén, más el cuarto que me tocará presentar en unos minutos. Entonces, esos 4 documentos estarán disponibles a partir del día de mañana formalmente. Incluso algunos de ellos ya pueden consultarse en la dirección www.resilienciasísmica.unam.mx. Ahí están ya los documentos, pero ya de mañana formalmente los vamos a presentar. Muchas gracias, doctor. Hay otro pregunta, comentario que creo que se traslapa entre la presentación del doctor Muriá y esta, y plantean que muchos de los problemas tienen que ver con, digamos, la calidad en términos de los residentes de obra, que son los que generan o revisan y supervisan la obra, ¿no? Entonces plantean que si consideran pertinente que estos residentes de obra utilizados por las empresas constructoras deban de ser directores responsables de obra o de alguna manera tengan algún nivel de certificación. No sé si tenga algún comentario al respecto. Déjame hacer un comentario. Sí, es un tema muy interesante que se plantea. En efecto, nuestros residentes de obra, no solamente en el ámbito de la educación, sino cualquier tipo de obra, tienen fundamentalmente una formación más administrativa y tienen una preocupación más por atender los temas administrativos de la obra, delegando la responsabilidad técnica de la calidad propiamente de la construcción a los maestros albañiles y, en fin, al grupo de la construcción. Entonces, esto sin lugar a dudas es una práctica deficiente. Debiésemos lograr que nuestros residentes de obra tengan, 1, una mayor preparación técnica y 2, estén auxiliados para que los temas administrativos se los resuelva alguien más y ellos se concentren a asegurarse de que los temas técnicos, digamos, la calidad de los materiales, el uso de los materiales, los armados, los colados, en fin, se den de la manera que está establecida en los planos de construcción, en las memorias de cálculo. Si no logramos eso, no será un tema de tener DROs o no, sino será tema de tener la posibilidad de una supervisión de alta calidad. Creo que sí vale la pena pensar en una supervisión también de carácter técnico que sea complementaria a los residentes de obra. Una supervisión dependiendo del tipo de estructura, del tamaño de estructura y la ubicación que tenga, que sea una supervisión entrenada, no desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista técnico, para asegurarnos el buen uso de los materiales y la correcta aplicación de los planos de construcción. Creo que ese es un tema que no nada más impacta a las escuelas, impacta en realidad a toda la construcción en México, y creo que ese es un tema que tenemos que atender, pues mejorando la capacitación. También me parece que, complementando mi comentario, que es importante capacitar al personal de la industria de la construcción, a los albañiles, al maestro albañil, capacitarlos en el sentido primero de que conozcan la importancia de su trabajo, empoderarlos, sensibilizarlos hacia la importancia de su trabajo y la implicación que tiene frente al buen comportamiento que pueda darse ante un sismo, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Y una última muy rápida para el ingeniero Bautista.
Pregunta al ingeniero que si esta metodología puede ser aplicada en edificios patrimoniales, o sea, en edificios habilitados para escuela, pero edificios como históricos o patrimoniales. Y la gran bondad de esta metodología es que se puede ocupar en cualquier tipo de estructura. Como se pudo observar, abarca distintos sistemas estructurales. Aquí estuve enfocado a estructuras de nivel educativo, pero la gran ventaja de esta metodología es que se puede ocupar en cualquier estructura que se quiera. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues agradecemos mucho la participación tanto del doctor Alcocer como del ingeniero Bautista. Despedimos al ingeniero Bautista y nos quedamos con el doctor Alcocer, que es nuestro siguiente panelista.